3, 2. En este nuevo e interesante episodio expondremos un fascinante tema que afecta tanto a pacientes como a profesionales de la salud, el bienestar emocional de la cirugía. La cirugía plástica no se trata solo de procedimientos físicos, sino que también involucra la mente y las emociones. Es por esta razón que te invito a hacer un breve ejercicio mental e imaginemos que estás en un quirófano, listo para una transformación. A la vez, presenta signos de ansiedad y preocupaciones. ¿Cómo afectaría esto el resultado de la cirugía? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pacientes emocionalmente durante el proceso? Para guiarnos en esta cautivadora conversación, nos acompaña una experta en el campo de la psiquiatría, quien aportará su profundo conocimiento sobre cómo los aspectos emocionales influyen en el proceso quirúrgico y la recuperación postoperatoria. Sin más preámbulos, presentamos las credenciales de la doctora Laura Pou Ottenwalder. La doctora es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con el título de doctora en medicina. Luego se especializa en psiquiatría con una subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil egresada de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente, hace una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria avalada por el Hospital Bordas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. También cursa en su currículum como catedrática de la Universidad Abierta para Adultos, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y en el Centro Psicológico de Formación Continua, Renaissance. También la doctora lleva su práctica privada en la Clínica Dr. Bonilla en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Laura Pou a este su espacio Cultura Plástica. Gracias, doctor Gutiérrez, por esa cálida bienvenida. Encantada de estar aquí en este espacio tan interesante. Sí, teníamos un buen tiempo que no compartíamos en ese sentido. Doctora Laura Pou, quisiéramos que por favor usted nos ayude a orientar a nuestros escuchas a través de esta conversación que vamos a sostener en el día de hoy. Y quisiéramos que por favor inicie diciéndonos qué papel juega la evolución psiquiátrica en el proceso preoperatorio de la cirugía plástica. Mira, aunque aquí en nuestro país muchas veces lo que es la evaluación psicológica, psiquiátrica del paciente se pasa por alto en el preoperatorio de la cirugía plástica, dentro de los protocolos está incluida. ¿Por qué? Porque un paciente que no está en su completa estabilidad emocional va a ser un paciente que le va a causar problemas al cirujano, no solamente a nivel de cirugía plástica, sino de todas las demás especialidades quirúrgicas. Entonces, realmente es un requerimiento que debe de cumplirse dentro de las posibilidades del paciente. Sí, así es. ¿Y cómo puede la salud mental de un paciente afectar, como usted bien dice, su decisión de someterse a una cirugía? Mira, lo primero es que evaluamos en qué condiciones está el paciente para consentir la cirugía. Porque obviamente que un paciente que no está en posición de consentir una cirugía no sabe a lo que se está sometiendo, al procedimiento que se está sometiendo, no tiene conciencia del tipo de procedimiento al que se somete. Y eso lo que puede hacer es traer situaciones difíciles en el postoperatorio, porque ese paciente no va a poder ocuparse de los cuidados que requiere ese procedimiento quirúrgico y obviamente esto va a hacer que la recuperación sea que sea fracasada o que sea más difícil y que puedan existir más riesgos de complicaciones. Sí, así mismo es. El mismo desarrollo de esa recuperación sea de forma tórpida por los movimientos, porque el paciente no estaba seguro, claro, a qué se iba a someter. Claro. Entonces, ¿podría usted mencionarnos algunos signos de alerta que podemos tomar en consideración dentro de esos trastornos psiquiátricos que puedan existir y que un cirujano plástico debe de tener en cuenta a la hora de evaluar a ese paciente en el consultorio? Sí, mira, dentro de la historia clínica es importante que se pregunte el historial de enfermedades psiquiátricas, de trastornos psiquiátricos, si alguna vez ha visto un psiquiatra, si ha estado medicado, si lo está en ese momento,
porque un paciente, por ejemplo, que tenga un trastorno depresivo, un trastorno bipolar y no esté bien medicado, luego del postquirúrgico puede Manifestar. exacerbar su sintomatología. Y va a ser una situación en la cual el paciente está en un postquirúrgico más una situación de crisis de su cuadro de salud mental. Por el otro lado, también ver si estos pacientes que se van a operar tienen o no una sintomatología que nunca se hayan medicado, que pueda exacerbarse luego de ese cuadro, porque tú sabes que hay mucha gente que sufre de depresión, sufre de ansiedad y nunca pisa a un psiquiatra por los prejuicios que tiene, y obviamente ese paciente que de por sí ya tiene una patología de base que no ha sido tratada, con el procedimiento quirúrgico pues va a exacerbar sus síntomas y va a ser muy difícil por la crisis que puede crear poder manejar ese postquirúrgico de una manera que no vaya a ocurrir complicaciones. Y en tercer lugar, que ya esto es algo más fino, tenemos que identificar a los pacientes que tengan un cuadro que se asemeje a un trastorno de la conducta alimentaria o que tenga conductas patológicas a nivel de alimentación, o que tenga un cuadro de dismorfia corporal, porque estos pacientes cuando hay desnutrición o cuando hay malos hábitos de alimentación, el postquirúrgico no va a ser el que estamos esperando por la misma desnutrición, la misma no ingesta de nutrientes adecuados. Y en el caso de la dismorfia corporal, es un paciente que nunca va a quedar conforme con los resultados, porque no hay una visión real de lo que es el cuerpo de esa persona. Hay una distorsión. ¿Sabes que menciona algo muy importante? Y es el término prejuicio. En nuestra población realmente se ha visto que la psiquiatría es una rama de la medicina que es, vamos a decir que un tabú. Tienen miedo Sí. a acudir, a abrirse. No, tú sabes que lo primero que le preguntan, que le dicen a uno cuando se van a sentar en el consultorio que no están locos. Y yo digo, no, mira, de 10 pacientes que yo veo, 8 no tienen una enfermedad mental grave. O sea, que aquí no viene gente loca, aquí viene gente con ansiedad, con trastornos depresivos. La esquizofrenia y trastornos bipolares que no estén controlados son la minoría de los pacientes que vemos en el día a día, me atrevería a decir. Sabes que mencionaste otra palabra clave que fue el consentimiento informado, que no es más que un documento pues que donde se expresa de forma textual y que también se hace de forma hablada durante la entrevista o una de las tantas entrevistas que uno hace con el paciente en la consulta, donde se especifica cuál es el procedimiento que vamos a hacer, cuál es el centro hospitalario que vamos a intervenir y una serie de más medidas, pero sobre todo hay una parte, hay un acápite, sobre todo en el consentimiento informado que yo manejo, que habla de que si tiene algún tipo de enfermedad o trastorno, y no específicamente mental, porque las personas entienden que cuando usted menciona la palabra trastorno mental, usted le está diciendo que no está bien de la cabeza. Pero realmente, como bien mencionaste, el tema ansiedad, el tema angustia, el tema depresión, son trastornos mentales. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Y tú sabes que es importante determinar que esa persona que está firmando ese consentimiento informado tiene la capacidad de entender lo que está firmando. Por eso hay que hacer una exploración en cuanto a la orientación y la conciencia de ese paciente y la capacidad hasta de nivel educativo, de que sabe lo que está pasando, eso se corta, eso se edita, no te rías. tengo que reírme porque... Eso que tú mencionabas del consentimiento informado, que no es solamente, ese paciente va a firmar esto, sino que ese paciente tiene la capacidad a nivel de cognición, de conciencia, de orientación, de saber lo que está firmando. Y eso es muy importante que se evalúe, porque entonces los pacientes usualmente no leen las cosas. Tú sabes que la gente no lee los contratos, porque eso es demasiado letra.
Y hay que ver si esa persona realmente entendió todo eso que tú escribiste, todos esos riesgos que se asumen, que muchas veces tú ves que los familiares dicen, ay, que el paciente tuvo una complicación y es culpa del cirujano por tal y tal cosa, pero tú lo pusiste en el consentimiento informado, que eso es un riesgo de la cirugía. O sea, que eso no es demandable porque es una complicación que puede pasar porque el porcentaje está ya dado de que es algo probable. Entonces, eso es lo que uno va a evaluar. Si esa persona que firmó eso tiene la capacidad de entender lo que está firmando. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían algunas estrategias para manejar a veces las expectativas poco realistas que tienen algunos pacientes sobre la cirugía plástica? En esa evaluación también podemos entender si las expectativas del paciente son realistas, porque uno se da cuenta de cómo el paciente piensa que va a quedar. Obviamente, si a mí viene una persona y me dice que quiere quedar, qué sé yo, con el cuerpo de J-Lo, y no es una persona que se acerca ni remotamente al cuerpo de J-Lo, que dicho sea de paso es a base de mucho ejercicio, yo como médico psiquiatra tengo que agarrar y aterrizar esas expectativas a esa persona. Y si eso va a causar un problema o va a causar un descontento en esa persona porque hay una situación en la cual no hay una visión real de su cuerpo, pues entonces trabajar eso con esa persona antes de meterla en cirugía. Porque si no, el resultado para ti como cirujano plástico va a ser un resultado negativo, porque esa persona no va a estar contenta y va a salir a desacreditar al doctor Gutiérrez que mira que todo yo que me hizo no quedó como yo quería, pero es que era imposible que tú quedaras de esa manera, porque tú de por sí no tienes el cuerpo. Y eso es lo primero que hay como que aterrizar al paciente. Concientizar. Claro que sí. Tú sabes que hay una parte que tampoco se toma en consideración y son la parte emocionales. Es decir, hay pacientes que desean procedimientos cosméticos, pero tienen un trastorno emocional. En algunos casos nos han llegado algunos pacientes que por, vamos a decir, ciertos comentarios no deseados por parte de los mismos cónyuges, parejas, novios, etcétera, pues provocan que esta paciente se vea con una serie de defectos físicos, cuando en realidad a la evaluación previa tú no los encuentras. Pero ¿qué resulta? Aún así el paciente insiste y desea pues encontrar un alivio a ese trastorno emocional mediante la práctica de una cirugía o procedimiento quirúrgico, en este caso estético puramente. ¿Cómo podríamos pues abordar ese paciente? ¿Qué hacemos para encarrilarlo a la parte de que, espera, tú no necesitas esto? Sí, en eso sería también valiosa la parte de la evaluación psiquiátrica o psicológica, porque un paciente que esté haciendo un procedimiento quirúrgico por el mero hecho de que otra persona lo está influenciando, es una persona que se debe de trabajar previamente, porque está muy pesado que una persona entre a un quirófano con todas las implicaciones y complicaciones que implica entrar a un quirófano solamente para complacer a una persona que probablemente no sea que esas cosas que está viendo no sean reales o no sean las cosas que realmente el paciente necesita. Entonces muchas veces tenemos que trabajar con el paciente previamente, y en eso yo digo que ustedes como sociedad tienen que poner como una serie de protocolos para que esas pacientes no caigan en manos de alguien que opere sin discriminación, en que haya un procedimiento, un protocolo ya establecido y que se cumpla. Que esos criterios sean ya... Claro, porque tú sabes lo que es una cirugía plástica, o sea, una cirugía en general. Meter a una persona a un quirófano, ponerle anestesia para complacer a otra persona, que no necesariamente es lo que esa persona quiere. Entonces, son personas que son muy manipulables, que tal vez están en relaciones de violencia, de maltrato emocional, y que ustedes podrían ser incluso los que primero detecten esa situación.
y se puede encarrilar a esa paciente a una mejoría de su autoestima, de su empoderamiento, para poder tomar decisiones por sí misma, porque eso es justamente una de las cosas que uno tiene que evaluar, que esa cirugía, que es una cirugía electiva, en el caso de las plásticas, porque las reconstructivas son otra cosa, sea algo que el paciente realmente quiere someterse, porque siente una necesidad propia, no de un tercero. Sí. Siguiendo entonces esa línea de conversación, ¿cómo podrían los cirujanos plásticos y los psiquiatras trabajar juntos para proporcionar entonces una atención integral a esos pacientes? Mira, yo creo que algo que hemos logrado cada vez más los médicos de generaciones más jóvenes es el trabajo interdisciplinario, el referimiento, trabajar en equipo, tener una persona de confianza que te llame y te diga, mira Roberto, yo vi la paciente que tú me mandaste y yo no creo que ella esté todavía lista para una cirugía, vamos a trabajar antes, y respetar esa opinión o esa idea de tu colega que desde su perspectiva, desde su especialidad, te está diciendo que te cuides, te está cuidando de una manera u otra, sí, para que tú no te sometas a un procedimiento que te puede traer problemas. Y yo creo que es eso principalmente, el respeto de una especialidad y otra, no creernos que todo lo sabemos, y la comunicación, que es súper importante, siempre tener a alguien de confianza. Yo tengo mis endocrinos de confianza porque trabajo trastorno de la conducta alimentaria, tengo cardiólogos de confianza, te tengo a ti como cirujano plástico cada vez que alguien me pregunta, o sea, le digo, mira, está Roberto Gutiérrez en tal sitio, está fulano de tal y tal otro, le doy opciones de gente que yo sé que va a trabajar bien, que tiene cierto apego a los protocolos y que sería, como yo le digo al paciente, esa persona, si yo me opero, sería con él. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Menciono nuevamente la parte de la depresión porque hay una parte que no se habla mayormente y es cómo se manejan esos casos donde los pacientes experimentan depresión y arrepentimiento, en algunos casos, de haber hecho una cirugía. ¿Cómo podríamos abordar ese tipo de paciente? Bueno, un paciente que se deprime postquirúrgico es un paciente que probablemente ya haya tenido esa predisposición. Es bueno que lo evalúe psiquiatría porque eso va a ir en detrimento, un episodio depresivo va a ir en detrimento de la recuperación de ese paciente. Obviamente un paciente que no está bien emocionalmente, es un paciente que no va a querer seguir las instrucciones físicas, pero también es lo que vemos en todos los casos de medicina. Un paciente que no está bien emocionalmente es un paciente que le va a costar la recuperación. Entonces, por el otro lado, un paciente que se arrepiente de cómo quedó es un paciente que probablemente no tuvo una buena evaluación previa. Y ya ahí lo que queda es trabajar con ese paciente, ver si hay cosas que se pueden mejorar, sometiendo en un plazo prudente nuevamente a cirugía, pero principalmente trabajar a nivel de psicología, de psiquiatría, si es necesario, porque ese paciente no está conforme. Entonces, hay una palabra clave que se usa mucho en el lenguaje de los cirujanos plásticos y es la autoestima. ¿Qué pasa? Sabemos que la cirugía plástica tiene dos ramas, la parte estética y la parte reconstructiva. Y quisiera escuchar de su mano, ¿cuál es el impacto de la cirugía plástica en la autoestima y la calidad de vida de los pacientes? Sabemos que las respuestas que te da un paciente que ha sido intervenido por la parte reconstructiva, pues su autoestima, cuando ve la funcionalidad que la logra recuperar, en algunos casos un 100%, en otros un 80%, un 90%, pues su autoestima se ve totalmente elevada. Pero ¿qué pasa entonces en cambio a los pacientes de cirugía plástica estética? Cuando esa cirugía ya es practicada, esa autoestima se eleva, se disminuye. Desde su punto de vista, ¿cuál es su opinión? No, obviamente se eleva. Un paciente que, porque
un paciente que anda buscando hacerse una cirugía plástica es porque quiere mejorar algo con lo que se siente inseguro o insegura. Entonces, obviamente, si consigue esos resultados, su autoestima se va a elevar. Claro, es importante trabajar esa autoestima, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental. Y por el otro lado, muchas veces que buscamos, por ejemplo, una cirugía plástica, no necesariamente reconstructiva, estamos buscando mejorar nuestro estilo de vida o nuestra calidad de vida, igual que en la reconstructiva. Entonces, no son excluyentes mutuamente. Puede haber una situación en la que ambas cirugías, tanto la plástica electiva como la reconstructiva, sean cirugías que buscan mejorar la calidad de vida del paciente. Siempre que la calidad de vida del paciente mejora, pues eleva su autoestima, su visión de sí mismo, su funcionabilidad, porque eso es lo que tenemos que ver. Claro, una mamá que se hace el que ustedes le llaman, que tiene tummy tuck y el levantamiento de senos, un mommy makeover, es una señora que después de tener hijos se va a sentir mucho mejor, mucho más funcional, que la ropa le va a quedar mejor, que se va a sentir más liviana después de una cirugía que se supone que es electiva, que es plástica, sí, que no es reconstructiva, pero se asemeja más al cuerpo que esa persona estaba acostumbrada a tener previo a esos embarazos que causaron un cuerpo nuevo, para no decir una deformidad, porque no me gusta el término, pero un cuerpo nuevo al que uno como madre se tuvo que adaptar, y esa es la realidad. Entonces, claro que sí, que es algo positivo, siempre y cuando sea realista la expectativa de la paciente o del paciente. Muy importante ese último tema. Claro. Doctora, ¿qué pasa? Últimamente estamos bombardeados, como usted menciona, la población joven ve cosas que nuestros viejos, vamos a decir así, nuestros padres, nuestros abuelos, no tuvieron la oportunidad, y algunos de ellos sí tienen la oportunidad, pues, de ver el avance tecnológico que hoy en día pues disfrutamos nosotros y nuestros hijos. ¿Qué pasa? En la parte que compete a la cirugía plástica, ¿qué opinas tú sobre la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en las decisiones de practicarse una cirugía plástica? Mira, yo estoy dividida en ese asunto, porque por un lado es muy positiva en el sentido de que ustedes en las páginas de ustedes enseñan resultados, tienen una manera más fácil de llegar a los pacientes, y con esos mismos resultados el paciente elegir el cirujano que más le conviene dependiendo de los resultados que quiere tener. Pero por el otro lado crea expectativas irreales. Vemos muchos influencers que viven subiendo fotos o videos y todos están retocados. Entonces son cuerpos que crean expectativas que no son reales, o que son personas que llevan un estilo de vida muy diferente al que uno puede llevar, porque no tienen un entrenador, tienen alguien que es un chef. Pero lo interesante de todo es que esto puede crear esta conversación y que conversemos sobre qué expectativas son reales o no. Hace unos meses en España, una comunicadora subió una foto postparto, 3 semanas postparto, ¿correcto? Sí. Pues increíble, la tipa plana, con los abdómenes, o sea, con abdominal definido. Y ella lo achacó a su estilo de nutrición y su ejercicio. Bueno, tuvo un parto natural, todo muy bonito, pero esto no es lo real. Y eso inició una conversación sobre la presión que tenemos las madres de tener un cuerpo después del parto. Claro, ella tiene un equipo de nanas, de entrenador, de chef, está casada con un chef español, tiene todo un equipo que se encarga de su alimentación, de su ejercicio. Ella es una comunicadora de televisión, vive de su cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas hace que veamos qué tan real es eso. Si tú supieras que la respuesta, a diferencia de lo que uno esperaría, no fue positiva para ella.
y le sacaron en cara que ella ha variado mucho de peso. O sea que podríamos hasta sospechar que esa persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria y que nunca se ha atendido, nunca lo identifica de que está en negación. Entonces, por un lado, las redes sociales a mí me parecen maravillosas como herramientas para llegar a más público. Tú explicas tus cirugías, yo he abierto muchas puertas a nivel de salud mental para que la gente vaya a consulta y me dicen, ay doctora, yo vi un video de usted y yo no sabía que eso era algo que el psiquiatra veía y por eso yo estoy aquí. Pero como todo tiene cosas buenas, también tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas negativas, que dicho sea de paso, no es que hayan dejado, o sea, que sean nuevas, porque las revistas antes, las películas antes, oye, hace unos años yo leí de una gran estrella de Hollywood, de los años dorados de Hollywood, que tenía una dieta de ostras y champán. Las megamodelos de los 70, de los 80, se la pasaban esnifando cocaína para mantenerse delgados. O sea, siempre hemos tenido un problema con las expectativas que tiene la sociedad sobre el cuerpo, principalmente de las mujeres. Entonces, eso no es algo nuevo. Sencillamente tenemos un instrumento, tal vez más masivo, Sí. que llega ese mensaje. Pero, ¿cómo podemos convertir ese mensaje en algo positivo? Pues usando esas situaciones para que sea un foco de discusión, no dejándolo como algo validado y bueno. Así es. O sea, quise traer ese tema porque, sobre todo en la población joven, adulto joven, hay un nivel de influencia bastante alto. Claro, claro. Es que es una edad en donde hay muchas inseguridades, en donde todavía no hay una formación corporal definida. Y claro, es siempre ha sido la población más manipulable en ese sentido. Sí, lo quise tomar en cuenta ese aspecto debido principalmente a eso. La población juvenil, adolescente, 16, 17 años de edad, y los adultos jóvenes, 25, 30 años, tienen una alta carga emocional, podría decir yo, donde dicen, oye, yo quiero lograr este objetivo. Entonces, es tanta la publicidad visual que tienen que lo impulsan a tomar quizás una decisión apresurada. Claro. Pero también agrega la parte de la expectativa, donde quizás acuden a un médico especialista en el área de cirugía plástica, queriendo lograr ese objetivo, y cuando encuentran entonces la realidad, le dicen, no, espera, tú no tienes este tipo de fisionomía, es decir, ese cuerpo tuyo, no puedo lograr esto. Entienden que quizás ese médico no tenga la capacidad académica de lograr ese objetivo. Cuando va entonces nuevamente a un segundo médico, pues se encuentra entonces nuevamente quizás un segundo rechazo y entiende que qué es lo que está pasando, que es el cirujano plástico que está mal, pero es el bombardeo continuo de las redes sociales y, como tú dices, esto ha existido desde siempre. Lo que pasa es que hemos cambiado el mecanismo. Antes era la televisión, la radio, las revistas, hoy en día es el celular, básicamente. Está más al alcance de la mano, ese es el problema real. Es más globalizado. Entonces, eso hace que tenga un alcance más amplio y más rápido. Sí. Doctor, entonces, ¿qué recursos y apoyos psiquiátricos están disponibles para los pacientes que consideran una cirugía plástica? Siempre es bueno que el cirujano plástico tenga una red de apoyo, psicólogos y psiquiatras que trabajen en conjunto, que puedan hacer una evaluación real y que puedan dar un feedback directamente. Y que en el caso de que el paciente o la paciente no esté todavía en el lugar correcto a nivel emocional para realizar la cirugía, puedan en conjunto hablar con ese paciente y decirle, no, mira, ahora mismo te tenemos que preparar emocionalmente, que estemos todos de acuerdo, porque eso a veces pasa, que hay como una brecha en la comunicación. Por eso decía anteriormente que la comunicación es súper importante. Porque una cosa es que tú como cirujano plástico quieras tener un psiquiatra o un psicólogo que te haga una evaluación preoperatoria para cumplir los protocolos, pero que te firme que sí a todo. Claro. Y yo creo que eso es muy importante, que como colegas respetemos la valoración de cada uno.
Y que si yo te digo, mira Roberto, no, esa paciente todavía no está lista, vamos a esperar, vamos a plantearle esto para prepararla, para que entonces tú puedas operar y tengas un buen postoperatorio, que eso sea algo que tú valores y tomes en cuenta. Sí, porque realmente, como he dicho anteriormente a los pacientes, realmente la cirugía no se acaba posteriormente a la práctica de la misma. Claro. La cirugía es un proceso y la recuperación es tan importante como lo es la misma cirugía. Yo diría que hasta más y más prolongado. Sí. Finalmente, ¿qué opinas tú sobre esta tendencia creciente de la cirugía plástica en hombres? Mira, a mí me parece muy bien que se hayan roto esos patrones de que los hombres no se deben de operar, porque también los hombres tienen sus inseguridades y el hecho de que tengan la confianza de decir, yo me quiero operar, yo quiero mejorar, no sé, mi cara, mi mentón, quiero verme así, quiero verme así. Porque es que siempre a los hombres le han dicho como que no pueden tener una valoración de su aspecto físico. Y eso es mentira. Todos tenemos una valoración de nuestro aspecto físico. Y yo lo veo como positivo siempre y cuando, lo que siempre te he dicho, esa persona tenga expectativas realistas, porque no es verdad que una persona tú le vas a poner un six-pack o unos músculos en el pecho de repente, pero sí puede mejorar algunas cosas que tal vez el ejercicio físico no ha terminado de hacer. Y si le causa felicidad, yo no me opongo realmente. Bienvenido sea. Claro que sí, todo el mundo tiene derecho a sentirse mejor de manera física. Y el hecho de que tú seas hombre no significa que eso es una debilidad de tu personalidad ni de tu hombría. El hecho de que tú quieras verte mejor físicamente. Muy bien. Le queremos dar las gracias a la doctora Laura Pou por acudir a nuestra invitación. Y una vez más los invitamos a seguirnos y dejarnos un comentario sobre este tema o cualquier otra pregunta oportuna, y hasta una próxima entrega. Muchas gracias por la invitación y nada, espero que se repita pronto. Que así sea.